soy Liz Valle, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Soy reverenda Sex Alba Onofrio, que estoy en el sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras hoy Agustina Lubis Núñez, acá en Puerto Rico. Y aquí estamos en el programa Teología sin Vergüenza, teología queer, feminista, que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza de ser activistas y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. somos feministas queer y o aliadas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Ok, Agustina, cuéntanos por favor si tú identificas como una sinvergüenza porque sí o porque no. Bueno, pues yo sí me considero una sinvergüenza. Primero, bíblicamente, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Segundo, no me considero sinvergüenza porque no hay nada de la vida que se quede fuera de la reflexión teológica. Todo el ser humano, todas las dimensiones del ser humano, corporales, sensoriales, mentales, intelectuales, emocionales, espirituales, todas tienen ¿Sexuales? una conexión. ¿Sexuales también? Sexuales, sí, corporales, sexuales, de todo tipo, ¿verdad? No hay nada que se escape del ser humano que no haya sido creado por Dios y que no haya sido bueno, porque realmente la creación desde el origen fue buena. Y creer que hay algo que se escapa a esa bondad de Dios, pues no confiar en la creación de Dios, no confiar en el Dios creador. Excelente. Agustina, fue de ti que yo aprendí esta palabra, bibliolatría. Y me llamó mucho la atención porque me resonó, pero a la misma vez como, wow, nunca había oído eso. Cuéntanos, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? Pues mira, a través de la experiencia, sobre todo, ¿verdad? Yo nací, me crié en la iglesia y después a través de los estudios yo me he dado cuenta que mucha gente ha colocado a la Biblia en una posición, en la misma posición de Dios, ¿verdad? La Biblia equivalente a Dios. Y eso es totalmente idólatra porque el mismo Dios, ¿verdad? Dice que no admite ese tipo de conexión, ¿verdad? Solo hay un Dios y no tenemos nada más que esté por encima de ese Dios. Y entonces, cuando la gente utiliza la Biblia como la única palabra de Dios, la única voz de Dios, está poniéndole el peso a ese escrito que sí reconozco que es antiguo, que se escribió en un momento específico por autores diferentes, que utilizaron diferentes géneros literarios para escribirlo, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, sí, que les inspiró a escribir su teología, su reflexión desde su perspectiva de esa experiencia que tuvieron con Dios en algún momento en la vida. Así que esa experiencia está ahí y esa experiencia está teñida de toda la humanidad del ser humano que le escribe inspirado por el Espíritu Santo, como cuando uno escribe un poema, ¿verdad? Inspirado por el amor, pero el amor no es el que escribe poema, lo escribe el que está enamorado. Pues así mismo la Biblia, ¿verdad? Escribe el escritor su experiencia de fe, pero no se desconecta para nada de su humanidad, de sus limitaciones históricas, de sus limitaciones de conocimiento de la ciencia, de su cosmovisión de ese momento. Así que hay que situar el libro donde está, donde debe estar, ¿verdad? Y ponerlo como la voz, igual, ponerlo igual a la voz de Dios, pues eso se convierte en una idolatría porque los creyentes, los cristianos, creemos en Dios, no creemos en la Biblia, sino que creemos en el Dios que la Biblia da testimonio. Eso es tan liberador. Para las personas que están llegando tarde, tienen que regresar a escuchar esa parte, porque para mí es una de las cosas que llega más encima de nosotros, sea la comunidad LGBTQ+, mujeres, etcétera, es que, pero la Biblia dice, entonces Dios dice, entonces
no importa la justicia, no importa ética, no importa nada más. Entonces, esa idea para mí estoy tan agradecida de conocerlo como imaginar que estamos poniendo un libro, un texto inspirado, me encanta esa idea de una poema, de una estar enamorada, de verlo como en su lugar, que es inspirado, que es un texto sagrado, pero está escrito por seres humanos, es tan liberador, me encanta, me encanta, me encanta la idea de que realmente podemos distinguir en ese texto de lo que es la voz de la divinidad y de lo que no es, lo que es Claro. las perspectivas o los ideas de los seres humanos ahí, como en una iglesia en que yo servía un tiempo, siempre decían, escuchan esas palabras antiguas escucha por la voz de Dios dentro de esas palabras antiguas, algo así como fue la respuesta, como que no está diciendo que cada palabra tiene que ser como salió de la boca de Dios y ahí están en la página. Me encanta. El mismo texto tiene una crítica a tomar lo que dice ahí como palabra de Dios. El mismo texto dice que esa revelación de Dios ha sido puesta en vasos de barro. Los vasos de barro son nosotros, la humanidad nuestra, que nunca la eliminaron de ahí, está ahí presente. Y el mismo texto también dice que ahí hay letra que mata y hay espíritu que vivifica. O sea, que hay que hacer algún discernimiento cuando uno se acerca al texto para encontrar esa revelación y poder distinguirla del barro y para encontrar ese espíritu que da vida y poder distinguirlo de la letra que mata. O sea, que esto no me lo inventé. O sea, el mismo texto tiene un señalamiento claro de que hay que escudriñarla, de que hay que meterse dentro y buscar esa revelación ahí, porque al final de cuentas, el personaje principal de la Biblia no es ninguno de los autores, es Dios. Dios y sus actos liberadores, Dios y sus actos redentores, ese es Dios. A pesar de los seres humanos, ¿verdad? A pesar de Jonás y de Pedro y de Pablo y de todos los escritores, Dios es el centro. Y cuando uno busca dónde está Dios, entonces puede tener un aspecto más amplio de qué está haciendo Dios ahí, cómo es que Dios está liberando, cómo es que Dios está redimiendo, aparte de la humanidad que lo escribe. Mira, después te voy a pedir esas citas porque la que yo siempre he oído es, toda la palabra es inspirada por Dios y buena para bla, 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 bla. Que para ¿Sí? empezar, la única manera que yo me defendía de ella era cuando dijeron eso, el canon que nosotros tenemos no existía. Empecemos por ahí. Cuando dice toda la escritura, se refiere a otras Antiguo cosas, Testamento. al Antiguo ¿Sí? Testamento y en otro orden, porque el Antiguo Testamento tiene un orden los libros están en un orden diferente al de la Biblia hebrea. ¿Sí? Todo eso, pero cuéntanos de tu expertise. Tú eres experta, tú eres teóloga y eres caribeña, así que cuéntanos sobre teología caribeña. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y cómo lo podemos aprovechar en esta vida? Pues mira, la Dos teología boricuas en este programa. Yo voy a ponerme aquí como té escuchándoles porque pues el mira, fuego está impresionante con la espírita que está en este lugar. los boricuas son muchos, ¿verdad? Son muchos. Hermosas, hermosas. Gracias, pues sí, yo enseño teología, ¿verdad? Eso fue lo que estudié académicamente. Primero fui bióloga y después, y tecnóloga médica, y después porque estudié teología, ¿verdad? Los últimos 20 años de mi vida me he dedicado más a la teología. Pero específicamente dentro de la teología caribeña, porque nosotros, ¿verdad? Vivimos en un país caribeño y nuestros estudiantes que son candidatos al ministerio en el seminario donde yo enseño tienen que conocer el contexto de su Caribe y la fe que emana de ahí y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando llegamos a ese momento. Y entonces el Caribe es el área colonizada del mundo más, que más ha vivido siempre todo lo que tiene que ver con colonización, con conexión entre colonización y evangelio. O sea, esa conexión, ¿verdad? Nosotros decimos ese matrimonio, que fue brutal, una experiencia brutal entre la teología y la explotación y la dominación colonial, es el Caribe, el área más colonizada del mundo que ha vivido esa experiencia. Entonces, aquí en el Caribe, nuestra sociedad es única porque lo que existe aquí en este archipiélago es una sociedad totalmente importada, ¿verdad?
todos los imperios que vinieron de Europa a colonizar esta área. Explica el por qué algunos países en Caribe hablan español, porque unos en inglés, porque unos hablan danés, francés. Esos pueblos colonizadores, ¿verdad? Se establecen en el Caribe y eliminan, que es lo más interesante, ¿verdad? Eliminan todo el componente indígena del Caribe. Pero esos pueblos que vienen a colonizar, específicamente España, viene acompañado de la fe religiosa. Así que viene la espada y la Biblia juntitas, ¿verdad? De una manera violenta, y a eso se le añade el secuestro y transporte de esclavos de África, cuyos descendientes constituyen la mayor parte étnica aquí en estos territorios. Así que en este Caribe hemos experimentado un proceso de deculturización del esclavo, que se le quitó toda su cultura, toda su religiosidad, se redujo ese esclavo de ser una persona a una cosa que pudiera sacar todo ese trabajo. Y esas mismas fuerzas que lo arrancaron de África lo convierten aquí, en el Caribe, en sustitución de lo nativo, de lo indígena, ¿verdad? Y entonces todo eso provoca un Caribe con muchas características y ningún otro lugar en el mundo ha vivido esta experiencia, ¿verdad? De tener que apoyar como suyo el mismo proceso y las mismas fuerzas que una vez lo privaron de su ser auténtico. O sea, lo que nos queda aquí en el Caribe realmente es historia, es arqueología, porque en 50 años todo desapareció de ese matrimonio entre la fe y la colonización. Así que en nombre de Dios se destruyó todo lo indígena y de ahí hay que ver cómo se puede hacer teología, de la nada, desde el caos que provocó esa colonización. Pero dentro del caos siempre el Espíritu de Dios se mueve. Así que nosotros en el Caribe estamos haciendo teología desde esa experiencia que es central para cualquier teología en el Caribe, porque explica todo, explica desde nuestro idioma, nuestras religiones, nuestras iglesias, lo que vestimos, lo que comemos, todo lo explica ese proceso colonial. Así que ese proceso colonial está en el mismo centro de la reflexión desde el Caribe. Tenemos que encontrar a un Dios caribeño, a un Jesucristo identificado con el Caribe, un Espíritu Santo que se mueve en el Caribe, no el que vino con la colonización, sino en nuestra propia realidad y que conteste a las incertidumbres y las preguntas que tenemos en el Caribe. Wow. Mira, Michelle Muñiz nos saluda con 3 fueguitos. Ese es su saludo. Las personas que nos están escuchando, le invitamos a que se identifiquen, saluden, digan de dónde se están conectando. Muy bien. Pero cuéntenos entonces de cuáles son las características, porque ayer tuvimos una teóloga impresionante, Maricel Mena, y ella nos está contando de un momento para ella en que estaba pensando, orando, preguntándose, ¿puedo ser negra y también cristiana? Entonces, ya escuchando y ya sabiendo la historia del Caribe en particular, que tiene encima toda esa experiencia, toda esa mezcla forzada de cultura, etcétera, dónde está, pues, cómo puede salvar una divinidad, un Jesucristo dentro de una religión que llegó con espada, que llegó para dañar, para expulsar, para tomar de la tierra, de los seres que están ahí. ¿Cómo se cuadra como esas ideas para salir cristiana? Pues fíjate, Alba, el método realmente de hacer esta teología es reflexionar sobre la experiencia misma, es recopilar la experiencia de la gente del Caribe, ¿verdad? No tenemos una historia de los que vencieron, los que ganaron, los que violaron a nuestras indias, los que acabaron con los africanos, tienen una historia de vencedores, ¿verdad? Y entonces esa historia que los que quedaron destruidos no pudieron contarla, se ha recuperado, ¿verdad? Se ha recuperado, se ha leído la otra parte de la historia. Entonces hay que ir a la historia definitivamente, hay que recuperar la experiencia y las preocupaciones de esta teología son las realidades concretas que vive la gente del Caribe. Por eso parte de la metodología es comunicación vital y participación en la vida de la gente, ¿verdad? Y tiene fuente, la Biblia es fuente, todo lo que sea liberación en esa palabra es fuente para la teología caribeña, todo lo que sea emancipación, porque luego de esa esclavitud lo que necesitaban era una emancipación, así que para el mundo caribeño
Liberación es sinónimo de emancipación. Mm. Se utiliza la historia de ese pueblo, se utilizan los escritos de los sociólogos, de los que analizan la sociología de la gente, los economistas, la historia de la iglesia en el Caribe, las declaraciones también de los cuerpos de las iglesias, ¿verdad? Porque es una teología que va a abogar por la causa de esa persona que ha sido oprimida. Y la meta es precisamente la transformación de las personas y de las estructuras de la sociedad que han oprimido. Y va a estar abierta, es una teología que está abierta a influencias externas, ¿verdad? Es contextual, es relacionada al contexto, pero emplea otras disciplinas, emplea la historia, las ciencias sociales, el arte, los poetas, los escritores son la gente que mejor palpa el sentir de los pueblos, pues esos escritos también se leen en teología caribeña. Nosotros en teología caribeña leemos a Frantz Fanon, leemos a Aimé Césaire, a un montón de escritores, a Eduardo Galeano, que ni siquiera son creyentes, ni siquiera son cristianos, pero han palpado la realidad desde sus disciplinas y nos ayudan desde la fe a entender qué ha vivido el pueblo caribeño. Y por lo tanto, esta teología va a tener una preferencia por una práctica correcta, una práctica ética hacia el ser humano por encima de la ortodoxia, ¿verdad? Por encima de la doctrina correcta, va a tener una preferencia por una práctica. Y los temas, ni se diga, desde la descolonización, la identidad, la integración, el desarrollo, la educación, todo eso es importante, ¿verdad? Porque la teología que hemos repetido, ¿verdad? En el Caribe, es una teología que fue impuesta, ¿verdad? Vinieron, nos dijeron, este es Dios y así que tú tienes que pensar. Por eso se le llama esa primera experiencia teología de la imposición. Y luego empezamos a hacer una teología que era imitación. Era una teología que imitaba a esa teología de la imposición. Porque el contexto colonial no nos dejaba otra cosa que imitar, no conocíamos otra cosa. Así que en el Caribe se empieza a hacer otra cosa que se llama teología de la exploración. ¿Cuáles son las preguntas nuestras? Entonces, cuando empieza a darse cuenta, Dios no puede ser un Dios colonizador, Dios es un Dios de liberación. Jesucristo es ese hijo, ¿verdad? Que salió de Egipto llamé a mi hijo, cuando se refiere a Jesucristo, el texto bíblico, de Egipto, de África. Así que Jesucristo se identifica con estos africanos que fueron desarraigados y han sufrido durante todo este tiempo. Así que es mucho lo que se trabaja en teología caribeña desde el contexto colonial, la base teológica, porque uno de los problemas de ese contexto era la base teológica que tenía la empresa colonial. Venimos en nombre de Dios, venimos a salvarlos, venimos a redimirlos. Esto es lo que tienen que creer. Pero también siempre ha habido una contribución descolonizadora desde la teología y también la trabajamos y la leemos, ¿verdad? Porque acá en el Caribe pasó lo mismo que en África. Dice Desmond Tutu que en África los misioneros llegaron y ellos tenían la Biblia y los africanos tenían la tierra y les dijeron oremos y los africanos cerraron los ojos y cuando los volvieron a abrir, ellos, los africanos tenían la Biblia y los colonizadores misioneros tenían la tierra. Eso mismo, esa unión misma pasó acá en el Caribe con toda, ¿verdad? La debacle que eso representa. Entonces, si yo quisiera, espérate, antes de hacer esa pregunta, nos saluda Elizabeth Ruiz, nos saluda desde Puerto Rico, Damaris Pagán desde San Juan, Puerto Rico, Amilcar Coto también desde Puerto Rico, Bobby Rivera desde la diáspora puertorriqueña, acá en los Estados Unidos, Mariela Ruiz Androver también nos saluda, Jocabet Solano nos saluda desde Panamá, la nación Gunadule. Qué bien. Ok, pues casi toda esa gente la conozco, saludos. Si yo me quiero descolonizar, ¿por qué no deshacerme del cristianismo? Si vino así, si el cristianismo y la colonización están tan entrelazados, ¿por qué no deshacerme del cristianismo y volverme atrás a, qué sé yo, Yukiyu y Yemanjá? Bueno, lo que sucede es que esa fue la cara del cristianismo que nos presentaron, ¿verdad? La historia va a depender de quién la cuente. Y eso mismo pasa con las religiones, de quién la cuente. Y entonces esa cara opresora del cristianismo no es la cara del cristianismo. La cara del cristianismo es una cara de liberación, como dije, ¿verdad? Lo que hay de opresión en la Biblia es precisamente los seres humanos que oprimieron a otros seres humanos, que mataron a otros seres humanos, que violentaron a otros seres humanos, que les restaron humanidad a los otros seres humanos.
Pero Jesucristo, la práctica de Jesucristo fue una práctica de humanización, fue una práctica de sanidad. Todos esos milagros de Jesús eran milagros que restauraban la dignidad de la gente, que restauraban la total humanidad de la gente, los reintegraban a la comunidad. Por lo tanto, esa cara de Jesucristo, que la iglesia la olvidó por mucho tiempo, ¿verdad? Y siempre uno se pregunta, ¿cuándo fue que esto se viró? Cuando un estudiante me dijo un día, profesora, si la primera comunidad de Jesús era así, ¿cuándo fue que se viró la tortilla? O sea, ¿cuándo es que cambiamos? Y yo digo, bueno, pues eso es una buena pregunta, excelente pregunta. Cambiamos cuando esa iglesia, que era el movimiento de Jesús, ¿verdad? Que podíamos decir que era lo más consono con la predicación de Jesús, esa iglesia se culturiza, se heleniza, se romaniza, o sea, adopta de la cultura todas esas jerarquías y todas esas costumbres, las introduce en la iglesia. Entonces la iglesia se convierte en una reproducción de la sociedad. Entonces, volver a ese comienzo, con todos los desafíos que eso representa, debe ser la meta de cada iglesia cristiana, ser lo más parecido a la práctica de Jesucristo que podamos, contextualizando la realidad nuestra, ¿verdad? Porque no son los mismos que Jesús le predicaba, los pobres, los marginados, la gente oprimida del tiempo de Jesús, no son los nuestros. ¿Cuáles son los nuestros hoy día? Y traer eso a la realidad nuestra para traer un mensaje liberador para esta persona, esa debe ser la misión de la iglesia. Pero estamos totalmente culturizados, helenizados, romanizados, pero a nuestro, ¿verdad? En nuestro contexto presente. Sí, es hermosa como pensarlo realmente de esa perspectiva, porque a veces personas me hablan como, ay, los latinos que son muy cerrados por ideas particularmente de la sexualidad, de la diversidad de sexualidad y género. Y cuando estoy escuchando cómo hablas de este Dios liberadora, de esta teología que descoloniza con esa idea de que siempre va a tomar el camino que no es el ortodoxo, más que la experiencia y la revelación que existe dentro de los cuerpos y la experiencia, como ahí yo encuentro como una persona queer, como una persona feminista, como una mujer, yo encuentro un espacio realmente muy fértil para trabajar esos asuntos de sexualidad, de género, de fe, dentro de una idea de que no tiene que ser estática, no tiene que ser siempre fijo, porque si pensamos en dónde llegó y cómo llegó la religión cristiana aquí en esas tierras, ya queremos deshacernos de las ideas que estaba ahí impuestos, que imitar lo mismo imperio, que ya es el mismo imperio que nos dice que estamos atrasados porque uno mil cosas, ¿verdad? Entonces, como estoy escuchando diciendo, wow, la teología caribeña me parece un camino para la posibilidad de abrir para nuestras compañeras que somos de la comunidad queer y trans, ¿no? Definitivamente, Alba, mira, el proceso de colonización fue tal que la gente hasta colonizó la Biblia, o sea, quiso adueñarse de lo que dice el texto bíblico. Y entonces, las interpretaciones del texto siempre han sido desde el poder también, ¿verdad? Tú sabes la historia de los esclavos, ¿verdad? Cómo los esclavos fueron esclavizados en el nombre de Dios y cómo la esclavitud se predicaba en los púlpitos en Estados Unidos con la Biblia en la mano, ¿verdad? Porque ellos eran los que tenían el poder, podían leer el texto y podían interpretarlo a la gente. Pero cuando la gente descubre que ahí, y esa es la maravilla que yo encuentro, ¿verdad? Ahí yo veo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando la gente puede acercarse al texto y encontrar una palabra de liberación para su realidad, ahí es que trabaja el Espíritu Santo. Eso es lo grande del texto, ¿verdad? Lo grande del texto no son ni las páginas, ni el color, ni quién escribió. Lo grande del texto es la capacidad que tiene para que una persona se acerque al texto y encuentre el mensaje de Dios para su vida, que no tiene que parecerse en nada en el mensaje de Dios para mí y de mi comunidad. Cada comunidad puede encontrar en ese texto un mensaje de liberación y de sanidad. Y eso se logra cuando la gente puede tener acceso al texto. Pero por mucho tiempo, ni las mujeres, ni los esclavos, nadie, ni los niños podían tener acceso. Bueno, el texto fue colonizado desde el principio. O sea, el texto lo escribieron hombres, varones. Las reflexiones de las mujeres no están ahí. Por más que el libro se llame Ruth o Esther, no fue ni Ruth ni Esther quienes escribieron el texto. Fue alguien que escribió la experiencia de Ruth y Esther.
Y ya tú sabes qué pasa cuando alguien escribe la experiencia tuya y no la escribes tú misma. Entonces, cuando esa palabra que fue transmitida oralmente, después se convierte en un texto escrito en algún momento, tampoco las mujeres participaron de que se iba a incluir ahí. Tampoco participaron de la edición de ese texto. Tampoco participaron cuando se cerró el canon, que iba a estar y que no iba a estar. O sea, las mujeres estuvieron excluidas. Por lo tanto, esos detalles tenemos que tenerlos presentes cuando nos acercamos al texto. Todas las comunidades que no estuvimos ahí presentes, tenemos que buscar, porque también lo maravilloso del texto, que muchas veces nos presenta una escena sumamente patriarcal y por detrás nos enseña una escena liberadora de esa misma escena patriarcal. O sea, que el texto se divide contra sí mismo, como diría mi profesor de Biblia. El texto mismo nos da la clave para una experiencia liberadora. Y eso pues no se hace con leyendo el texto los domingos en la mañana en la iglesia o que alguien te lo lea. Eso se hace con una, ¿verdad? Dedicándonos a estudiar el texto en esa capacidad, ¿verdad? Profunda. Y las iglesias ya es tiempo de que trabajemos los textos bíblicos de esa manera. La escuela bíblica no puede seguir siendo un espacio para decir que David mató a Goliat, ¿verdad? Eso no debe ser el foco. Del foco tiene que ser dónde está la liberación para la gente, ¿verdad? Que sufre, la gente que necesita la palabra de Dios, la gente que necesita una palabra de consuelo, de liberación, de sanidad. ¿Cómo podemos permitirle que esa palabra llegue, ¿verdad? Y no colonizar las interpretaciones de los textos para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todas las comunidades, porque el que busca a Dios lo va a encontrar, porque siempre está disponible para ser encontrado. Nos saluda Mirna Rivera desde San Germán, Puerto Rico, y a Saalia Rodríguez Peralta desde Guerrero, México. Rina Ramos pregunta que si alguien quiere tomar una clase online contigo, ¿dónde se apunta? Pues mira, el seminario evangélico ahora todas las clases son online por la situación del COVID, así que yo creo que vamos a estar un tiempo con clases online. Lo que tienes que llamar al seminario y se pueden tomar clases de oyente también, no tiene que matricularse como un curso, ¿verdad? De crédito, sino que puede querer estar de oyente y sí se puede matricularse en el seminario evangélico de Puerto Rico. Yo también quiero apuntarme para ese Bueno, yo hago muchas cosas que no tengo, yo hago muchas cosas por ahí, ¿verdad? Que no tiene que pagar, ¿verdad? Yo de conferencia, yo me entrevistan, yo hago muchas cosas y puede en mi muro, en mi pastoral, en mi muro de mi personal, ¿verdad? Ahí está todo lo que, cada vez que me entrevistan en algo, algún tema, yo lo pongo ahí para que la gente tenga acceso y no tenga que pagar una clase. Pero si quieres formal, una clase formal, pues entonces tendría que ir al seminario. Y hablando del COVID, el COVID ha traído, digo yo, ahora el antirracismo está trendy y la pandemia es un contexto que presta para mucha teología, para hacer mucha teología. Y hay teología liberadora y hay teología opresiva que ha salido del mismo contexto, ¿verdad? Que siempre vimos que esto es castigo de Dios. Y es castigo de Dios porque estamos permitiendo el matrimonio entre homosexuales. Y, eso se dice, sí, eso mismo. o incluso la demonización de ciertos pueblos, ¿no? Al principio de las personas asiáticas, porque aquí en Estados Unidos ni siquiera distinguen si es de China o es de Japón o es de Taiwán, o no distinguen. Entonces, poniendo en riesgo a esas personas. O sea, tengo una colega que dejó de tomar el tren al principio, cuando todavía no estaba sheltering in place. Dejó de tomar el tren porque se sentía que las miradas, o sea, no se sentía segura. Entonces, bueno, anyway, tú eres teóloga y también ahorita mencionaste que eres bióloga, y entonces con estos dos temas del COVID, pandemia biológica alegadamente, y entonces el antirracismo, ¿qué nos cuentas sobre eso? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la relación de estas dos? ¿Cuál es tu postura teológica? ¿Qué experiencia has tenido? Porque fue invitándote a este espacio que me enteré que todos los sábados trabajas en tu laboratorio y que con el COVID te aumentó el trabajo de los sábados y por eso no nos podías acompañar el sábado. Y yo eso no lo sabía y dije, ¡wow! Tengo más preguntas sobre eso, pero empecemos por el tema de COVID y negritud. Mira, en la pandemia, para empezar, ¿verdad? Las pandemias siempre han existido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Siempre ha aparecido un ente
dañino, patógeno, como le decimos en la ciencia, que hace daño al ser humano. Y hay unas razones para que ocurra, ¿verdad? Cuando uno piensa que todo lo que Dios creó es bueno, ¿y dónde salió esta cosa que nos está haciendo tanto daño, ¿verdad? Pues tenemos que explicar también que el ser humano ha cambiado totalmente, alterado el orden creado de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos dañado la naturaleza, nosotros hemos cambiado, donde había una montaña la quitamos y pusimos un centro comercial, nosotros hemos cavado en las profundidades de la tierra donde había una estabilidad y hemos alterado esa estabilidad y han salido agentes que allá abajo no hacían daño, por afuera sí hacen daño. O sea, estos cambios que nosotros estamos viendo y siempre han existido, porque el ser humano siempre ha existido, así que siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido que luchar contra eso. Pero hoy día es toda una campaña, ¿verdad? Xenofóbica también, la que se aproxima a las enfermedades. Porque primero tenemos un presidente en los Estados Unidos que cada vez que se refiere a la enfermedad dice que es el China virus, ¿verdad? El virus que vino de China. Y eso nada más es un estigma para las personas asiáticas. Así que ese mensaje tan lleno de odio hacia otra persona, eso no ayuda en nada. Entonces nosotros, las minorías raciales en Puerto Rico, en Estados Unidos, son las personas que están sufriendo más, porque siempre han sido las minorías las que sufren más todo, ¿verdad? Y en esto del COVID más, no tienen los acceso a la salud como tienen otros, o no tienen acceso a comprar las cosas, el equipo que necesitamos para protegernos de la enfermedad. Porque cualquiera dice, vete y cómprate una mascarilla y te protege, pero todo el mundo tiene los recursos para estar comprando mascarillas todos los días. Todo el mundo tiene los recursos para comprar los detergentes, lo que necesita para limpiar, el gel ese alcoholizado. No, hay gente que lo puede tener todo. Esto, aquí en esta pandemia se pone en relieve las desigualdades sociales también. Las personas que de por sí reciben el estigma y el prejuicio, las comunidades LGBT, que reciben el prejuicio de muchas comunidades, también son las comunidades que más sufren. La gente minoritariamente étnica en los países, la gente pobre, la gente anciana, la gente con discapacidades, la gente inmigrante, esos sectores sufren más en este espacio de pandemia porque o no tienen los recursos o los gobiernos no les reconocen que necesitan también ayuda y no cualifican para montones de ayudas que califican los que son ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ese se acrecienta todavía, ¿verdad? Ese estigma hacia otros, el desconocimiento científico de lo que es el virus hace que culpemos a gente que surgió en China, pero el que surgió en Europa en 1918, que surgió en España, o sea, o en otros lugares. Vamos a estar todo el tiempo identificando las pandemias con el lugar de origen. O sea, para seguir victimizando a los seres humanos que ya de por sí están sufriendo por esta realidad. Yo creo que el ser humano, los prejuicios, como decíamos ahorita de la Biblia, ¿verdad? Que no se eliminó el contexto histórico ni la humanidad, tampoco se eliminan los prejuicios, porque esos prejuicios están presentes en la Biblia misma, en la realidad nuestra, no importa lo que estemos pasando, esos prejuicios se exacerban cuando hay dificultades y cuando hay crisis. Y la iglesia tiene que estar muy pendiente, ¿verdad? Porque la iglesia es de la gente que más sufre. La gente que más sufre tiene que tener un lugar privilegiado en la iglesia de Jesús, porque en la vida de Jesús y en la práctica de Jesús fueron la gente que tuvieron el lugar más privilegiado. Pero una pregunta, porque yo he leído, es frustrante, pero me gustaría saber de tu perspectiva, que dicen, tenemos que orar, que Dios nos salve de este pandemia, etcétera. Y yo como, a un lado, como estoy como, sí es cierto que debemos orar, pero al otro lado estoy como, no vamos a ganar esa pandemia por solamente orar. Y para mí es como, ok, ¿cómo dirías tú, como las iglesias que están intentando abrir, tener de nuevo cientos de personas ahí adentro de un espacio? O sí, como, ¿cuál es la respuesta de una teóloga que es también bióloga? Eh, ¿Cuál es nuestro papel como teólogas o teólogues o pastoras o como líderes de fe de una forma u otra en respuesta a como hay un virus, entonces oramos o Dios nos va a salvar, etcétera? Mira, nosotros tenemos fe y oramos, y es parte de nuestras prácticas en la iglesia y oramos por la gente enferma. Pero el texto bíblico también nos dice que hay tiempo para todo.
Y hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar, ¿verdad? Este es el tiempo de cuidarnos. Es una situación general, no es que está pasando en mi familia, está pasando en el mundo entero. No tenemos un sitio donde podamos ir donde no estés pasando. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ir acompañada de la razón, del entendimiento racional, como dice la Biblia, ¿verdad? Que nuestro culto tiene que ser un culto racional, pensado, analizado. Y lamentablemente en nuestras iglesias se ha enfatizado mucho el culto emocional, pero no tanto el culto racional. Y entonces muchas personas necesitan reunirse, necesitan acompañarse en sus penas, en sus problemas, y eso es muy cierto, ¿verdad? Todos necesitamos esa compañía, pero esto es un momento excepcional en la historia, que esto no pasa todos los días, ¿verdad? Y en la medida que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, en esa medida estamos más fortalecidos para hacer frente a esta realidad que estamos viviendo. O sea, pensar que Dios está en el templo, ¿verdad? Que por eso tenemos que ir allí, pues es un error, porque Dios no habita en templos de manos, hechos de manos de seres humanos, ¿verdad? Dios habita en nosotros mismos. Dios nos habita, Dios es nosotros somos la habitación de Dios. Por lo tanto, en momentos que hay una crisis, hay una emergencia nacional, internacional, la iglesia tiene que tener más racionalización de lo que está pasando que ningún otro ente, porque Dios nos ha dado la mente de Cristo, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que ser responsables de nuestro hermano, de nuestra hermana, de la gente que va a nuestras iglesias. O sea, no concibo una iglesia que quiera reunirse nada más que por verse. Claro, si nosotros hemos dicho a la gente que allí es que está Dios, pues entonces tenemos ahora a la gente que quiere estar allí, porque si no está allí, no está cerca de Dios. Pero eso es parte también de lo que le hemos enseñado a las personas, ¿verdad? Y tenemos que corregir esa enseñanza si así ha sido y empezar a decirle a la gente con más tranquilidad, ¿verdad? Esto va a pasar, no va a durar eternamente, pero mientras pasa tenemos que ser cristianos y cristianas responsables. Pero es interesante porque te escucho y tú hablas como si fuera la ciencia y la religión como hermanos, como de la misma familia, todo bien, todo anda bien, no hay. Y entonces, una de las preguntas que yo tengo para ti en general es que cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque desde niña en una iglesia fundamentalista me enseñaron que la ciencia está mal, que no, que es contra Dios, que nos enseña cosas que no son reales. Al otro lado, sí, como comunidades marginalizadas hemos tenido la experiencia que se utilizan ciencia como de las razas y cosas así para discriminar, etcétera. Entonces, no estoy diciendo que la ciencia es puro ni nada, porque todo es manejado por seres humanos, entonces nada es puro así, porque tiene interpretación. Pero cuando te escucho hablar como una persona de fe, muy claramente una persona de fe, y sé que tienes formación de teología y también de biología, ¿cómo en tu vida cuadra o cómo llegaste a poder ser teóloga y bióloga a la vez y que puedes hablar como si fuera que todo va junto? Porque yo no escucho eso muy enseguida. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia y de qué es cuéntanos de esa ciencia que va junto con la religión y la religión que va junto con la ciencia y todo eso. Cuéntanos, por favor. Pues claro, mira, yo no encuentro ninguna incompatibilidad entre ser científica y ser teóloga. Al contrario, cada vez veo cada vez veo más unión entre esas dos ciencias, ¿verdad? Porque las dos son ciencias. Pero uno de los problemas que tenemos grandes desde la fe y desde las religiones es que hemos creído que los libros sagrados son libros de ciencia, de antropología, de historia, de geografía, de astronomía, hasta de cocina, ¿verdad? La gente piensa que la Biblia es un libro para todo eso. Pues hay que empezar desmontando eso, porque la Biblia es un libro de teología, como hemos dicho, de reflexión. No es un libro de ciencia, no es un libro. Entonces, cuando dice que Dios crea, lo que quiere afirmar es que Dios es creador. No quiere dar una explicación científica de cómo suceden las cosas. Cuando habla de 7 días, no está hablando de 7 días literales, está hablando de que en un tiempo dado Dios creó. Entonces, nos damos cuenta que no es de ciencia porque hay dos historias ahí de la creación en el mismo libro.
Uno que dice que Dios creó primero al ser humano y después los animales, otro que dice que los animales primero y después el ser humano, y entonces uno que dice que creó al hombre y la mujer a la misma vez, y otra dice que creó el hombre primero y la mujer después. Esa contradicción no es ninguna contradicción, es sencillamente que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia. Lo que quiere afirmar, teológicamente hablando, es que Dios crea. Punto. Tampoco es un libro de medicina, tampoco es un libro de historia ni de cronología. No está escrito en una cronología. El libro está limitado a al conocimiento científico que había cuando se escribe el libro. O sea, el libro no sabe nada de lo que pasó desde el siglo IV que se cierra el canon. De ahí en adelante, el libro no sabe nada de lo que pasó en la ciencia, lo que se descubrió. Él no sabe lo que es el ser humano desde esta perspectiva que estamos analizando antropológicamente, biológicamente, genéticamente. No lo sabe porque no tenía por qué saberlo, porque no era una discusión de ese momento histórico, ¿entiendes? Y entonces, a veces, una vez una estudiante me dijo, profesora, yo quiero que vaya a mi iglesia para que nos hable a los jóvenes de qué dice la Biblia sobre la clonación. Y yo, sobre la clonación no dice nada, porque eso no era un asunto de ese momento histórico. O sea, nosotros podemos leer la Biblia y reconocer quién es el ser humano para Dios y entonces poder aplicarlo a los científicos, pero no podemos hablar que la Biblia dice nada de la clonación, porque no dice nada, no tenía por qué decir nada, ¿verdad? No dice, bueno, cuando uno lee los textos se da cuenta, ¿verdad? Copérnico y Galileo, miren, Copérnico y Galileo estudiaron la astronomía, los astros, la gravedad, etcétera. Y cuando la Biblia decía que el sol se detuvo y duró más de 24 horas un día, pues vino Galileo y dijo, no, mira, el sol no se pudo haber detenido, pues el sol siempre ha estado detenido. Lo que se detuvo sería la tierra. Pero la iglesia dijo, no, si la Biblia dice que fue el sol que se detuvo el sol y tú vas para afuera de la iglesia, te excomulgamos. Copérnico también. Hasta el otro día que la iglesia dice, miren, ellos tenían razón, no sabíamos de eso, la Biblia no sabía de esa ciencia, y asimismo del ser humano. La Biblia no sabe de muchos asuntos del ser humano que se han descubierto con la ciencia más adelante. Así que yo lo que he visto es que lo mismo que la Biblia dice que le llama polvo de la tierra, es lo mismo que los científicos le llaman átomos. Eso yo lo veo tan claramente en dos lenguajes diferentes, pero es exactamente lo mismo. Y cada vez hallazgos de la ciencia confirman lo que nos dice la Biblia de ese ser humano desde esta perspectiva limitada que tenían y del lenguaje limitado que tenían, pero no se contradicen, al contrario, se confirma. Y como tú bien dices, la ciencia no resuelve todos los problemas, porque con la ciencia hicimos una bomba atómica también y matamos mucha gente. Y hemos deforestado el planeta y hemos causado montones de desigualdades entre la gente con la ciencia misma, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene acceso a esa ciencia. Pero cuando cada vez que la ciencia se pone al servicio de la gente, ¿verdad? Nos damos cuenta que eso es lo mismo que dice la reflexión bíblica, que debe ser, que debe estar al servicio de la gente, principalmente de la gente que menos acceso puede tener. Así que yo no he tenido ningún problema con esta educación científica y teológica. Al contrario, me ha ayudado muchísimo a entender mejor ese ser humano, porque no lo veo solamente desde el punto de vista teológico, lo veo desde el punto de vista científico, genético, biológico, qué está pasando en ese ser humano a nivel de todo. Y entonces me ha ayudado a ser más compasiva también con los seres humanos. Y es tan amplio, ¿verdad? Como cuando las cosas que yo aprendo de ciencia siempre me pone más humilde enfrente a la imagen y el misterio de Dios, porque estoy como, ¿cómo es posible que este cuerpo, que este mente, que este corazón, que estas emociones, que la creación, que esos animalitos, que no sé qué, como ya, pues todavía no tenemos explicación para toda la ciencia, ¿verdad? Pero sí es una maravilla realmente imaginar Dios, una creadora que realmente enfoque tanto en los hormigas o las funciones de las células del cuerpo. Y sí. Así. Mira, Rina dijo ahorita, cuando tú dijiste todas las cosas que tú haces, todos los sitios donde la gente puede encontrar tu educación formal e informal, pagada, no pagada, dice que hay que pagarla porque usted es valiosa y merece ser compensada. Ahorita mismo busco su página.
Y luego dice la doctora Olga Colón, dice, excelente el acercamiento de parte de la doctora Lubis de cómo la lectura del texto debe ser contextual, que dice la palabra a la luz de lo que acontece desde lo cotidiano y de qué manera nos libera. Desde Puerto Rico les saludamos y disfrutamos de estos encuentros. Maricel Mena nos está viendo hoy. Ah, qué bien, yo la vi ayer a ella también, sí, la vi ayer. Y veo que, mira, anoté ahí porque las dos dijeron, no sé si lo dijo en exactas palabras, pero bien similar, Dios nos habita. Lo dijo Maricel ayer y hoy lo dijiste tú. Dice, saludos desde Bogotá. Muchas gracias, Agustina, por tu lucha, por la transformación de estructuras opresoras en nichos de paz. Amén. Más. Rina Ramos dice, Liz y Alba, you are the best interview. Son las mejores entrevistadoras. Es porque Cada uno amamos que a las hacen. personas que invitamos. Sí. Y Maricel, Lela, Arelis, Lela, nos saluda, dice gracias por todo lo que hacen para educar. Y Maricel continúa, excelente, la Biblia no da respuestas a nuestros problemas posmodernos. Lo importante es la vida y hay que quitarle tanta autoridad como texto normativo para todos los tiempos y culturas. Hay que reconocer su parcialidad y que respondió a problemas de hace más de 2 siglos. Exactamente. Y lo dice una biblista. Autorizada esa voz. Autorizada. Autorizada. Para Pues mí, dale. Dale tú, Liz. Bueno, esta es bien egoísta esta pregunta. Tiene que ver más con, y es más personal también, así que no sé, Alba, si la tuya es mejor. Yo estaba pensando en tu ser bivocacional, de que no solamente eres bióloga y teóloga de educación formal y de pensamiento, sino que lo vives, de que algunos días trabajas aquí, otros días trabajas allá y también eres cuidadora ¿verdad? Sí, Y, cuidadora, sí, por mucho tiempo fui cuidadora de los dos. De mi papá y mi mamá ya fallecieron, pero estuve años cuidándolos a los dos a la misma vez, sí. y Pero entonces, me ayudó todo eso, me ayudó la formación teológica y biológica, todo eso ayuda. No hay nada que nos descuente, sino que nos fortalece y nos anima. Ahora mismo, pues yo estoy dirigiendo unos laboratorios en la región ¿verdad? De Puerto Rico, y eso de trabajo que lo he querido dejar muchas veces, pues siempre me ha traído unas satisfacciones, ¿verdad? Porque en este momento del COVID-19, pues ha habido necesidad de trabajar mucho en esa área y de ayudar a las personas que acuden a los laboratorios con tanta incertidumbre. Y esto es un ministerio también, así que yo lo considero un ministerio, ambas vocaciones. Y si tú me pones a escoger cuál de las dos me gusta más, las dos me encantan y me siento tan feliz de poder contribuir de alguna manera desde estos dos vocaciones. Me encanta. y entre eso y el autocuidado, Sí, es importante el autocuidado. Eso es sumamente importante. Por no cuidarme mucho me he enfermado también, ¿verdad? Porque parte de la dinámica nuestra, ¿verdad? Es siempre dar y siempre servir y siempre ayudar, porque uno siempre se siente en esa responsabilidad. Pero tenemos también que pensar en nosotras mismas, nosotras mujeres que somos las más que trabajamos eso de cuidar a otros, ¿verdad? Porque la construcción de la sociedad dice que somos las que tenemos que cuidar, cuando todos los seres humanos deberíamos saber cuidar y alimentar y limpiar y atender, pero las mujeres lo sabemos más porque nos han impuesto esa responsabilidad socialmente, pero tenemos que hacer una distancia de ese trabajo que nos ayuda, lo queremos tanto, y el cuidado nuestro y nuestra cuidado no solamente emocional y espiritual, físico también, porque el servir agota a todos los niveles también y tenemos que cuidarnos de esa manera, claro que sí. Pues yo iba a preguntar de las ancestras, porque casi nos pasó ya la hora, no puedo creer lo que tan rápido va el tiempo, pero siempre queremos saber, porque sabemos que nunca, ninguna de nosotras llegamos solas, siempre hay personas por atrás o por enfrente, dependiendo del tiempo. Entonces, cuéntanos de tus ancestres, sea en el mundo biológico, en el mundo de teología, en otro campo de tus mismos sangre, de tu familia, de tu cultura. No sé, pero
las personas, los seres que han dado suficiente de su amor, de su conocimiento, sabiduría, que son fuentes para ti de fortaleza, de darte poder para seguir en la lucha. Cuéntanos un poquito de cuáles son tus ancestres. Mira, tengo muchas, ¿verdad? Pero tengo 3 mujeres alrededor mío que han sido definitivamente importantísimas. Una es mi madre y las otras 2 son mi abuela y mi bisabuela. Son 3 mujeres que las conocí a las 3 y pude identificar en ellas, hoy identifico en ellas, mucha herencia de fuerza, mucha herencia de dedicación, mucha herencia de equidad. Fíjate que mi abuela y mi bisabuela de otro tiempo, mi mamá también, mi mamá murió hace 3 años a los 96 años. Así que eran mujeres de otro tiempo y siempre tuvieron muy presentes enseñarnos y educarnos dentro de los parámetros de lo que es el respeto a la otra persona, la dignidad humana. Y entonces eso me ha ayudado mucho. Mi mamá, aparte de ser fuertes en términos de no rendirse ante la construcción social que se ha hecho de las mujeres, ¿verdad? Ellas hacían lo que nadie se atrevía a hacer. Mi mamá fue líder sindical, que las mujeres no se involucraban en las luchas sindicales. Ella fue líder sindical. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, Luisa era una mujer bien trabajadora. Y ella le encantaban también las peleas de gallos. Y en ese tiempo que ella vivió, ella no podía asistir a las peleas de gallos porque las mujeres no podían asistir a esa actividad. ¿Y saben lo que hacía mi abuela Luisa? Se vestía de hombre, con un sombrero, con gabán, con zapatos y todo, y así participaba de las peleas de gallo. O sea, a mí no me gustan las peleas de gallo, pero ver en ella en ese momento, estamos hablando de muchos años atrás, en ese momento decidir, no, yo no me voy a acomodar a lo que la sociedad dice de mí. Si esto me gusta, me gusta, y la única manera que tengo que hacer es esta, pues se vestía y asistía. Entonces, las 3 tenían 3 maneras de ser tan diferentes, porque esa abuela mía no había nadie que se preparara al lado a hacerla sentir menos, ¿verdad? 3 mujeres negras, 3 mujeres fuertes, 3 mujeres con una visión de mundo muy adelantada a su tiempo. Y yo nací en medio de ese cuidado de esas 3 mujeres, y yo veía lo que ellas hacían, y yo veía esa fuerza, y yo veía que eran diferentes a otras mujeres. Así que ellas me acompañan, esas ancestras mías me acompañan con ese modelaje, con esos recuerdos. No hay un día en mi vida que yo no recuerde estas 3 mujeres por alguna razón. Y le doy gracias a Dios por haberlas puesto en mi vida. Wow, qué bonito. Tu propia Trinidad. Sí. Qué bonito. Pues le damos gracias a Dios por esas personas en tu vida y por la persona que eres tú. Sí. Yo estaba pensando ahora que no hemos dicho cuál es tu tradición. Muchas personas se sorprenderían de escuchar a cuál tradición cristiana tú perteneces. Y yo toda mi vida he sido pentecostal. Yo pertenezco a una iglesia pentecostal nativa en Puerto Rico que se llama Iglesia Defensores de la Fe. Yo no quiero decir con esto que ellos piensan como pienso yo, pero ellos me han respetado hasta este momento. Todavía no me han despedido, así que me aman todavía. Y yo amo esa iglesia porque yo nací ahí fue que me bauticé, mi niñez, cualquier liderato que yo pueda tener lo aprendí en esa iglesia, que me daban participación a la niñez y a las mujeres también. La Iglesia de Defensores de la Fe fue la primera iglesia en Puerto Rico en ordenar a una mujer al ministerio, la primera iglesia pentecostal y protestante, ¿verdad? También, fue antes de las protestantes. Y esas son las cosas que yo aprecio mucho, ¿verdad? Una comunidad que me empoderó, una comunidad que nos acompañó en nuestra pobreza, nunca faltó nada en nuestro hogar, porque la iglesia siempre estaba pendiente de las necesidades nuestras, no solamente espirituales, sino también materiales. Y yo viví en ese ambiente, ¿verdad? En esa iglesia, y en esa iglesia me bauticé, me casé, en esa iglesia me ordenaron, soy ministra ordenada de esa iglesia, así que le tengo mucho amor a la iglesia y siempre tengo esperanza, ¿verdad?, de que la iglesia crezca a un nivel que pueda ser más fiel al evangelio que predica, no importa donde quiera que esté. Pues te damos muchas gracias, Agustina, por haber acompañado en este programa y mostrarle al mundo que hay un ser viviente encarnado
que vive, que demuestra la evidencia concreta y respiradora, respirante de que se puede ser cristiana, pentecostal, bióloga, teóloga, cuidadora, mujer negra y cristiana, todo eso junto. Y también trabajar por la liberación de los pueblos oprimidos. Muchas Sí. gracias. Gracias a ustedes, fue un placer. Le recordamos a nuestra audiencia que pueden compartir este programa con los seres a que aman, porque va a quedar ahí grabado, le pueden dar share, lo pueden compartir a través de las redes, también nos pueden seguir a través de las redes usando el hashtag Las Sinvergüenzas en Facebook o Instagram, o en las redes sociales con @teosinvergüenza. También les invitamos a también unirse a la lista. Oh my God, se me olvidó. La WhatsApp. lista de difusión. Sí, gracias. A la lista de difusión de WhatsApp. Vean el video de cómo hacerlo. Si Y- quieres apoyar el podcast, siempre puedes seguirnos o darle un like. También puede ir a la página de soulforce.org que provee toda la parte técnica y patrocina este videocast. Ya aprendí que no es podcast porque hay video, entonces es videocast. Y puede ser una donación para seguir apoyando la infraestructura de este programa. Y pues debe estar pendiente de nuestro próximo episodio para que conozcas otra teóloga sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú uno de nosotras? Sí. Cuídense. Gracias, gracias.